En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Yesenia, buenos días, Abraham, buenos días a los oyentes, qué bueno que estamos de nuevo en sintonía. Estamos transmitiendo hoy por Facebook para que si nos quieren sintonizar también por allí. Yesenia, ¿quieres tomarte la palabra? Buenos días, don Fernando, buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos una vez más a este programa ¿Por qué enfermamos? De una vez voy a recordar que eso tiene repetición a las 9 de la noche para que no se lo vayan a perder. Ah, muy bien, eso está genial. Y también nos pueden escuchar más adelante en los videos y los audios que estamos poniendo en YouTube en Emanciparte. Emanciparte lleva A en mayúscula en la mitad, es decir, Emanciparte. También está la línea telefónica 251-3010 para los que nos quieran llamar y participar en el tema del día y hacer las preguntas. Y de hecho, doctor Fernando, ¿qué tema nos trae para hoy? Sí, les traigo un tema escalofriante. Un tema que me gusta mucho y es que lo hemos mencionado aquí varias veces y tiene que ver con el deseo de sanar. Es un tema, me parece a mí candente, en el sentido de que nos cuestiona, ¿cierto? Nos interroga por qué lugar queremos ocupar con relación a lo que significa nuestra existencia y cómo establecemos propósitos sin proponérnoslo en nuestra vida. Propósitos de la enfermedad, por ejemplo. Propósitos también podemos cambiarlo, ¿cierto? La salud. Propósitos de realización o propósitos de degradación, ¿cierto? No, es que yo soy así porque mi familia, ya estoy estableciendo un propósito sin darme cuenta. Entonces, volvamos al título del programa, que es el deseo de sanar. ¿Deseamos estar sanos? ¿Desea el médico realmente sanar a los pacientes? ¿Desea la EPS o la IPS, cualquier entidad promotora de salud, desea realmente aportar salud o lo que desea es cultivar la enfermedad? Hay muchos factores allí en juego, porque nos viene a cuestionar justamente en aquello que desde el inconsciente practicamos, es decir, aquello que constituye nuestra disposición inconsciente, que ya sabemos que esa disposición tiene que ver con las emociones. ¿Qué compromisos tengo yo con la enfermedad? ¿Y qué compromisos tengo con la familia? ¿Qué compromisos tengo con la sociedad? Óigase bien. ¿Qué compromisos tengo con el grupo social o el grupo etario, es decir, el grupo de edad en el cual me desenvuelvo? Que entonces me empujen a estar enfermo o a degradar mi salud, mi bienestar. Y aquí entonces tiene mucho que ver con la existencia en presencia y en conciencia. Es decir, si yo no estoy presente, no estoy consciente. Si yo le doy primacía al deseo del otro, al que dirán, cómo me irán a ver, es que necesito que me quieran, es que necesito que me vean, no hay presencia. La presencia está, dijéramos, delegada en otras personas,
en aquello que me trazo como ideal, aquello que me trazo como exigencia, aquello que me trazo como buena imagen para lo que quiero compartir con los otros. Hay un principio entonces que podríamos empezar a pensar y a practicar, y es el principio del intercambio. Estoy aquí para intercambiarme. Ese es el principio de la presencia que da origen a la conciencia. ¿Qué propósito me tiene aquí en esta existencia? El compromiso con la sociedad, repetir los problemas de la familia, programarme disque genéticamente porque yo no puedo hacer nada contra los genes, creerle a la medicina cuando me dice de que el mal es genético y yo no tengo alternativa más que lidiar con la enfermedad, ¿cierto? Es desde allí que hablamos de la necesidad de romper los compromisos y pasar entonces a lo que significa ese sentido de la existencia. El sentido de la existencia nuestro está en términos de realización. Si yo me realizo, entonces genero posibilidades para los otros. Si yo en cambio estoy en una peleita ahí, porque sí, porque no, porque es que mi familia, porque es que yo, porque es que me hacen víctima, porque es que me hacen bullying, porque es que me roban, porque es que ahí estoy cumpliendo justo el papel, dijéramos, me estoy entrando en la plaza del compromiso. Entrar en la plaza del compromiso es situarnos en el papel que nos otorga el sistema o el papel que le da un propósito diferente al que yo quisiera darle a la vida. ¿Cómo es esto? Cuando yo no establezco un propósito en la existencia, entonces otros son los que le ponen el propósito. Vienen otros y nos arrastran para cualquier lado. Si usted no sabe para dónde va, la corriente de la multitud se lo lleva para cualquier lado, si ya se metió a la multitud. Hay personas que evitamos mucho estar en colectivos porque nos dejamos llevar con facilidad por la multitud. Y nos molesta mucho entrar en esos colectivos porque finalmente terminamos actuando según el baremo de emociones que se esté registrando en el medio en el cual me estoy moviendo. Miren ustedes, uno se va al estadio, por ejemplo, y yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero estoy diciendo de que cuando yo, en particular, soy esquivo a las multitudes, porque, por ejemplo, las veces que he podido estar en el estadio, entonces entro en un estado emocional que, sí, chévere, no controlo y me siento en efusividad, ¿cierto? Pero el asunto es que si eso se hace permanente y lo llevo a todos los campos de la vida, entonces termino haciendo lo que los demás hacen, porque yo no quiero ser el raro, porque yo no quiero ser el diferente, qué tal que me señalen, qué tal que digan que yo soy hasta mala gente porque no hago la voluntad de los otros, etc. Entonces, y esto nos pasa a todos los seres humanos, tenemos un problema básico y es el problema de la diferenciación. No nos respetamos en nuestra propia diferencia. Y si el decir de los sistemas de desinformación, el decir de las revistas, de los periódicos, el decir de la gente es que el planeta está mal y que la vida en el planeta está en peligro y que nos hacen anuncios permanentes de alarmas que encienden el asunto de la peligrosidad de la existencia. Entonces termino allí matriculado en la corriente de los miedos. Entonces yo no estoy aceptando que puedo vivir en alegría. Y entonces empiezo a matricularme o a no poder salirme de el miedo colectivo.
Volvamos entonces. Partimos del punto de que si yo deseo realmente estar sano, entonces me atrevo a pensar por mí mismo. Óigase bien, pensar por mí mismo es poder establecer de que yo existo, estoy en presencia y estoy en conciencia. Porque si yo declaro estar en presencia pero no en conciencia, pues entonces la presencia será de ¿qué? De un cuerpo, o la presencia será de la voz, o la presencia será de lo que yo creo que ya está aclarado para mí, y es, por ejemplo, lo que represento para ese colectivo. Entonces se requiere conciencia, ¿cierto? Para poder declararme en existencia tengo que declararme en conciencia. Para poder declararme en presencia tengo que declararme también en conciencia. Es decir, lo que estoy intentando nombrar es de que si yo asumo en conciencia que existo y que soy presencia, entonces es porque tengo una singularidad, tengo una particularidad, una forma de ser y de existir que nadie tiene por qué cuestionar, y que si yo acepto que otros cuestionen o le creo al cuestionamiento que los demás me hacen, es porque yo no le estoy dando crédito, óigase bien, no le estoy dando crédito a lo que significo yo como ser en singular, en particular. Y esto es de una particular, aunque me suene redundante, es de una particular importancia, porque justo es lo que intentamos proponer, ¿cierto? Y es que estamos en el tiempo de el reconocimiento de la propia individualidad. Estamos en el tiempo del despertar de la conciencia, y como cada uno somos conciencia, entonces, al menos potencial, entonces cada uno podemos ser universo propio. ¿Cómo así que yo puedo ser universo propio? Si yo construyo un universo propio cuando ya aprendo a direccionar mi existencia, ya no a responder desde las programaciones, sino a responder desde lo que para mí significa ser, existir en presencia. Es decir, el respeto por mí mismo, óigase bien, el respeto por mí mismo va a estar necesariamente mediado por el respeto hacia los otros. El respeto hacia los otros significa que yo respeto al otro en la medida que me respeto a mí mismo. No partimos del hecho de que vamos a respetar a los demás porque sí, porque es un ideal. No, partimos del hecho de que podemos respetar al otro solo cuando aprendemos a respetarnos a nosotros mismos. Y respetar nuestra propia individualidad es básico para entonces integrarnos dentro de ese propósito que le vamos a poner a la existencia. Volvamos. Entonces partimos del hecho de que yo me reconozco y le doy un propósito a la existencia, estar sano. Y para eso entonces tengo que confrontar también los esquemas, lo que llaman los paradigmas, ¿cierto? Los esquemas que están articulados a un lenguaje que me transmiten las ideologías que lo sostienen. Pensémoslo en este sentido. Todo lenguaje es constructo del ser humano, y si es constructo del ser humano, entonces está mediado por una forma de percibir y concebir la realidad. Ese lenguaje significa entonces un propósito, una expresión de unas tendencias subterfugias o manifiestas, ¿cierto?
la manera como yo empleo el lenguaje o la manera como yo me ubico con relación al lenguaje es lo que justo permite también darme cuenta en qué sentido el lenguaje me está determinando. Miren un esquema que es muy común. Incluso nos inventamos chistes y formas de ver la realidad, y entonces amanecemos con un dolor en la espalda o una dificultad para caminar y decimos, no, se juela. ¿Y cómo así que se juela? Sí, se juela juventud. Entonces asociamos, oígase bien, asociamos el paso de los años con la enfermedad y la enfermedad al paso de los años. Y no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque también, obvio, entonces estoy diciendo de que hay un esquema que reproduce, oígase bien, un esquema que reproduce la relación que yo tengo con el cuerpo y que tengo con la enfermedad. Y tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Esquemas que nos transmite la ideología. Vayamos al asunto de la ciencia, ¿cierto? La ciencia nos dice, por ejemplo, y se ha establecido de una manera muy particular, dándole prelación a lo fisiológico, dándole prelación a aquello que es comprobable de manera directa en los genes, en las moléculas que constituyen el ADN. Entonces, desde allí se trata de comprobar de que una persona tiene tendencia o no a la enfermedad o a las enfermedades. Y resulta de que sí, los genes son información. Entonces, visto desde una manera física, a través del microscopio electrónico, a través del microscopio láser, entonces se pueden determinar las moléculas fundamentales que constituyen nuestro ADN. Pero eso no quiere decir de que no se pueda cambiar. ¿Por qué? Porque justamente vivimos para lo que pensamos. Dime lo que piensas y te diré lo que determina tu existencia. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es frecuencia. Óigase bien, el pensamiento nuestro es vibración, frecuencia vibracional. Entonces nuestra energía estará vibrando en la frecuencia de nuestros pensamientos, de nuestros temores, de nuestras emociones y del lenguaje que producimos o reproducimos. De tal modo que si yo tengo un lenguaje establecido por formas convencionales de pensar, y creo que aquello es solamente un esquema que yo debo asumir como de manera dogmática, entonces ese asunto ya nos reduce porque entonces no nos atrevemos a pensar por fuera de ahí y no nos atrevemos a construir un lenguaje nuevo. Entonces, cuando hablamos del deseo de sanar, para que volvamos al tema que nos convoca, cuando hablamos del deseo de sanar, entonces una cosa básica es determinante, y es cómo asumo yo la relación con aquello que pienso,
con aquello que imagino, con aquello que sueño, con aquello que reproduzco del lenguaje que otros han construido o los esquemas lingüísticos que otros han construido para mí. Y esos otros, vayámonos a los patrones básicos o a los paradigmas básicos: la política, la religión, la ciencia y la economía. Allí se sintetizan los esquemas de lenguaje con los cuales nos han programado y que también nos hemos programado. Estoy diciendo con esto también que adoptamos los esquemas que nos han transmitido como si fueran propios y creemos que no podemos salirnos de allí porque terminan siendo las santas verdades, las verdades absolutas, los dogmas bajo los cuales tenemos que organizar nuestra existencia. Cuando decimos entonces el deseo de sanar, hemos de entrar en la incógnita por cómo estoy produciendo pensamientos, fantasías, sueños, sentimientos, emociones que fomentan la enfermedad mía y quizá de los demás. ¿Cuáles son las emociones básicas que me gobiernan? Entonces, en la vida familiar y en la vida de pareja se mueven regularmente son las emociones, ¿sí? Para que vamos estableciendo, dijéramos, parámetros, parangones básicos, ¿cierto? Si lo que se mueve en mi vida familiar o lo que me mueve en la vida familiar son las emociones que todavía no elaboro o que ya elaboré, que puedo tener muy claras también, entonces eso nos va a permitir, oígase bien, eso nos va a permitir un cambio de la forma de pensar y concebir la realidad. En la vida familiar y en la vida de pareja, en las relaciones cercanas, se da una cuestión que es la variación emocional que emite una vibración donde yo, sin darme cuenta, asumo una dolencia ajena o asumo por una demanda interna que todavía no reconozco, por ejemplo la demanda de afecto, entonces me enfermo. Porque, bueno, si yo soy el menor de la familia o me siento el más responsable de la familia, entonces digo, no, primero me enfermo yo, porque ¿qué tal que se enferme mi familia? Miren el compromiso. Antes que ellos se puedan enfermar, me enfermo yo, y me enfermo de una manera imaginaria, asumo que esa enfermedad va a prevenir la enfermedad y el deterioro de los otros. ¿Cómo así? Sí, es la fantasía de que al enfermarme yo, entonces, como toda enfermedad viene por cargas emocionales, entonces puedo mermar el estado de tensión que hay en la familia. Ahora recuerdo una película que les recomiendo. Es una película donde una familia está en peleas. Es una película de producción mexicana. Ya les diré el nombre. Es una película donde hay una pelea en la pareja, ¿no? Entonces el hombre agrede físicamente a la mujer, tienen un hijito como de 8 o 10 años y ellos se separan y empieza el tire y afloje en la pareja. Entonces están peleando allí por quién se queda con la casa, quién se queda con el hijo, cuándo puedo ver a mi hijo, dice el señor, cuándo es que me va a dar el dinero para el mes, dice la señora. Y bueno, en ese tire y afloje el niño produce un efecto nefasto, abrumador, y es que
se pone a ensayar la bicicleta justamente en la terraza, un tercer piso, se pone a ensayar la bicicleta y resulta de que unos adobes están flojos y se va contra el muro y obviamente se lleva los adobes por delante y cae a la calle con toda la bicicleta, obviamente pierde la vida y entonces ahí sí la pareja recapacita. Y les estoy poniendo esto como ejemplo porque sucede muy a menudo de que la pareja está en problemas y entonces el hijo se enferma, porque el hijo, pues, entre comillas, quiere ser el punto de unión, así sea el síntoma de la pareja. Óigase bien, muchos hijos eligen ser el síntoma de la familia o de la pareja para menguar o para desenfocar la problemática que está produciendo un efecto que al niño no le gusta. Dijéramos que es como un distractor. Si yo me enfermo o me accidento, me suicido, ¿sí? Si yo me enfermo, me accidento, me suicido o me echan del trabajo, entonces así produzco un efecto de atraer la atención para que estos dos no sigan peleando entre ellos, o para que las tensiones que se dan en mi familia, pues hay muchas peleas, entonces yo me enfermo para que se aliviane la carga de tensiones que ya está establecida, para que, bueno, entonces ahí entra la cuestión de la culpa, entra la cuestión de el remordimiento, el interrogante que cada uno de los integrantes de la familia se hacen, y es, mire, por estar peleando, mire lo que producimos. Entonces ya dan por hecho de que están produciendo un efecto nefasto y es ese síntoma en particular. Pero no, resulta de que no es que lo hayan producido, sino que son parte de la dinámica psicológica que se entreteje al interior de la familia, ¿cierto? Entonces, él está a punto de dejar a la mujer y se enferma, justamente se enferma porque así va a provocar un sentimiento en la mujer de, no, pero ¿cómo me va a echar usted en estas condiciones, siendo que me quedé sin empleo, o siendo que estoy enfermo, o siendo que perdí a mi mamá? Bueno, ya vienen allí a converger cosas que también son externas, pero que parece que vinieran al dedillo a intentar sopesar la situación o ayudarnos a sopesar la situación para que no se produzca el efecto que tanto tememos. Presentir, por ejemplo, que la novia me va a terminar y enfermarme toda esa semana. Y me enfermo toda la semana porque qué tal que me va a terminar así. Pero es que eso se ve como en toda parte, es decir, los realities. No voy a dar nombres en específico, pero ambos canales son matados con los realities. Y llega la persona que desde el principio está, no, es que yo me quiero ganar esto por una casita, es que yo no tengo dónde vivir, mi familia aguanta hambre. Entonces es como ese factor de que primero querer dar lástima como para poder obtener las cosas, no decir, no, es que yo vine a participar porque yo tengo mi talento y sé qué es lo que tengo, sino como desprestigiándose. Entonces movemos a la compasión, ¿cierto? En ese sentido, lo que intentamos es manipular a través del drama intentamos manipular las emociones de los otros, para que no me deje a ver si muevo la votación del público, porque yo pobrecito no tengo dónde vivir, para lo que estás nombrando. En fin, son formas habituales, muy comunes y corrientes que nos impiden
reconocernos, como bien lo decís, Yesenia, nos impiden reconocernos en nuestra propia dimensión, en nuestra propia dignidad. ¿Cómo así que yo vine a participar porque quiero ganarme los 300 millones a ver si le doy una casita a mi mamá? No, yo vine a participar por mi talento. Mis circunstancias personales tienen mucho que ver, ¿cierto? Tienen mucho que ver, pero no son el factor esencial que me hace reconocible, digno frente a lo que me convoca en un concurso, por ejemplo, de eso de, bueno, lo que pasa en estas circunstancias de los reality, ¿cierto? Entonces volvamos, estábamos diciendo que en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en todo lo que involucra emociones y que nos junta más por emociones que por propósito, ¿cierto? Entonces va a redundar es un asunto de lo que podríamos llamar manipulación de sentimientos, manipulación de emociones. No quiero decir que sea para todos los casos, estoy diciendo de que, bueno, estamos hablando de la enfermedad y por eso estamos entonces diciendo de que hay que reconocer los signos de la enfermedad o de aquello que nos enferma. ¿Qué lugar estoy ocupando en la relación o qué lugar me estoy dando en la relación con los otros? ¿Sí? ¿Qué lugar me estoy dando? Viene la otra parte que es los sistemas simbólicos, ¿cierto? Los sistemas simbólicos son los sistemas ideológicos que nos someten, nos gobiernan y también nos manipulan. Los sistemas simbólicos, estoy hablando de todo aquello que tiene que ver con la carga lingüística y que tiene que ver con los sistemas de representación de la realidad. ¿Cómo así? Imagínense, estamos insertos en un mundo que es ante todo lingüístico. Óigase bien, el contexto en el cual nos movemos es un mundo lingüístico. Es decir, todo lo que está creado en nuestro medio está producido a través de una conceptualización previa. El sistema humano ha llegado a ser de una artificialidad, es decir, donde predomina la organización debido a formas ideológicas. Las formas ideológicas son las ideas lógicas o que consideramos lógicas, ¿cierto? Pero la ideología está atravesada justamente por aquello que llamaríamos emociones, sentimientos o formas de ser automatizadas que entonces creemos que los sistemas son perfectos. Miren, por ejemplo, una cosa que hacemos los creyentes es pensar que la religión es perfecta y si no es perfecta no nos sirve. Dos extremos, igualmente enfermizos. Quien huye de la religión porque no es perfecta y quien cree que la perfección está en la religión o en seguir un credo, ¿sí? Son posiciones que dualizan la realidad. Entonces digo, ni afuera ni adentro, ni con la religión ni sin ella. Es decir, me salgo de la creencia religiosa y entonces me voy al paradigma. Óigase bien, el paradigma, no estoy sustituyendo un paradigma por otro, sino que estoy elevándome en la condición de lo que produce esa dualidad, ya lo veo desde arriba y entonces me pregunto, ¿qué es lo que me convoca a mí a la religión? La espiritualidad. Como yo no voy a dejar de ser espiritual, porque la espiritualidad finalmente tiene que ver con la conexión cósmica, entonces sería estar desconectado si creo que voy a renunciar a la parte de la espiritualidad.
¿Qué es lo que busco? Busco espiritualidad. La religión puede que sí, puede que no. Me quedo en ella o me salgo de ella, pero no estoy pidiendo perfección, porque la perfectibilidad está en mí, no en el sistema, ¿sí? Entonces ya dejo de estarle endilgando a la realidad características que no va a alcanzar y que no podría tener, porque desde mi punto de vista ya ahí hay un imposible. Y en temas de religión, todo el mundo cree que tienen la razón. Es decir, los cristianos aseguran que ellos tienen la razón. Ajá. Los testigos de Jehová creen que ellos tienen la razón. Y así sucesivamente hasta que en realidad lo único que están haciendo es otro, por así decirlo, comportamiento más guardado. Dijéramos que lo que intento nombrar con esto es que no estamos en contra de ninguna religión ni ninguna forma de creencia, pero lo que estamos proponiendo es, quiero la religión porque es un sistema perfecto, porque me ofrece el dogma y la verdad absoluta, o quiero la religión porque busco espiritualidad. Porque si quiero el dogma, entonces yo me estoy aferrando a un vacío. El dogma no es más que un vacío. Estoy buscando afuera una verdad que yo mismo no me creo. En otros términos, psicológicamente hablando, óigase bien, psicológicamente hablando, cuando yo me aferro a un dogma es porque tengo dudas profundas. ¿Cómo así? Sí, una manera de nosotros obstruir la duda y obstruir toda posibilidad de generar un pensamiento propio es aferrándonos a la verdad que otros nos enuncian como si fuera un absoluto. Algo así, yo estoy en medio del mar, ¿cierto? Estoy en medio del mar, el mare magnum me lleva, me arrastra, me controla y hasta me habita, ¿cierto? Entonces yo entro en una inseguridad de la duda y la incertidumbre, que más o menos es el trabajo del guerrero, ¿cierto? El guerrero espiritual lucha y trabaja por su propia verdad, es decir, la verdad que está dentro de sí mismo. Entonces decimos así que en cada uno hay una verdad por descubrirse. Pero ¿qué hace el religioso? El religioso teme demasiado a la verdad que hay dentro de sí. Como lo que significa reconocer la verdad dentro de sí significa ir en la búsqueda permanente, estar al acecho permanente, incluso ni buscar, sino estar al acecho de lo que decíamos en otro programa, de dónde salta la liebre, es decir, dónde salta lo inconsciente, dónde es que está ese intersticio de realidad que me permita profundizar en aspectos que todavía no reconozco o que no valoro suficiente en mí y que hacen parte de la conexión con el todo. Para no vivir esa incertidumbre, entonces me aferro a la única tabla de salvación, que sería pues ese flotadorcito que me mantiene ahí en medio del mare magnum. Volvamos. Entonces, la religiosidad en exceso, cuando yo la asumo como dogma, es una tabla de salvación que estoy adoptando para no asumir la pregunta por mí mismo, para no asumir lo que desde el interior me interroga, que a su vez es la posibilidad de conectarme con la relación con el todo, con el cosmos, con la tierra, con el otro. Entonces adopto una verdad como un absoluto
y desde allí proclamo mi existencia. Yo soy en tanto tengo un Dios protector. Y nosotros decimos desde este campo que estamos enunciando, Dios está en mí. O sea, no necesitamos un Dios afuera. Yo ya soy representación de la divinidad. Si yo soy creación divina, soy representación de la divinidad. Y lo dignifico a Dios cuando me hago cargo de mí mismo. Óigase bien, dignifico a Dios cuando me hago cargo de mí mismo. Bueno, pero hablar de religión y hablar de política es fomentar discordias, como dicen por ahí. Sin embargo, pues estamos aclarando estos puntos de vista porque no queremos que queden en el aire, no estamos en contra de nada, sino que estamos aclarando cositas que nos permitan ir un poco más allá de lo que son los campos simbólicos, ¿cierto? Los campos de lenguaje en los cuales nos movemos. Toda la realidad, cualquier realidad que sea, está atravesada por los 4 paradigmas fundamentales: la política, la religión, la economía y la ciencia. La ciencia nos ayuda a generar tecnología y nos ha ayudado a generar una mayor percepción de la realidad y por tanto aplicaciones múltiples, ¿cierto? La religión nos viene con esa forma, por ejemplo, tan ajustada que tenemos a los descubrimientos científicos, ¿sí? Cuando tomamos los descubrimientos científicos como dogmas, estamos cayendo en la religión. Es otra manera de la religión. Vamos a la política, a la economía. Se nos convierte en religión la economía cuando nosotros vamos ya no a la iglesia ni a la catedral, ni vamos a la búsqueda de creencias, sino que vamos al centro comercial a desfilar por las galerías de escaparates que nos muestran esa cosa tan admirable y exquisita, tan llamativa que son las mercancías. Entonces, ahí decimos de que se sustituye el altar divino, se sustituye por el altar cosificado, es decir, el altar de la tenencia y vivir para eso, ¿cierto? Entonces yo puedo convertir la economía propia en una religión cuando produzco para consumir, es decir, produzco dinero para consumir, pero no me puedo salir de esas coordenadas porque creo que no voy a tener con qué sobrevivir debido a que tengo que estar respondiendo siempre a las exigencias de tener para ser, ¿sí? Cuando yo implico mi ser en el tener, entonces me pierdo en el mundo de cuánto tengo, cuánto valgo, cuánto tenés, cuánto vales. Y aquí se trata de superar esas alienaciones, ¿cierto? Y convierto la política en religión cuando creo que hay un Salvador, hay un Mesías que me va a sacar de mi miseria, hay alguien que va a resolver los problemas sociales, alguien que me va a resolver el problema de empleo, alguien que si es capaz y que tiene la fuerza y la mano dura y se pone la mano en el corazón y nos dice que es el que va a derrotar a no sé quién enemigo y que va a derrotar la delincuencia y que va a implementar programas políticos y no sé qué cosas. Entonces ahí estamos poniendo la esperanza en un Mesías, es decir, alguien que venga y nos salve. Entonces miren ustedes, y así podríamos hacer un examen minucioso de cada conexión que se establece en estos paradigmas. Sin embargo, queríamos nomás dar una pequeña muestra de cómo esos sistemas simbólicos nos absorben y nos consumen. Óigase bien,
esos sistemas simbólicos nos absorben y nos consumen. ¿Pero por qué nos absorben estos sistemas? Porque ya traemos el lío familiar. Es decir, yo ya traigo el lío emocional desde la casa, y entonces, como yo no quiero hacerme cargo de lo que pasa conmigo y por qué escogí esa familia y por qué llegué a vivir un conflicto en particular, entonces llevo a cada una de las esferas de la realidad, a los 4 paradigmas, llevo entonces al padre. Entonces ya ahí viene el pastor, viene el padrecito, viene el cura párroco, viene el padre en el que se supone el todopoderoso politiquero que entonces va a solucionar los problemas colectivos, o viene la santa verdad que me dicta la religión, y que fue la que sostuvieron mis padres. Es decir, eso, ya le di el sentido de verdad a alguien, entonces ahora lo busco en la religión o en la ciencia, y luego me trago todas las supuestas verdades que me enuncian cada uno de los paradigmas dentro de los cuales me estoy ubicando. Yesenia, ¿ibas a decir algo? Yo lo expreso de manera muy personal, sin comprometer ningún punto de vista ni sin criticar, que uno no está mal creer. Lo que está mal es creerle a las entidades, es decir, las iglesias, a los párrocos, por así decirlo, porque es que vivimos en un mundo donde los escándalos son diarios. Y se ven cierto tipo de sacerdotes con cierto tipo de conductas no tan aceptadas en la sociedad y que no deben hacer. Entonces, no está mal creer, sino que uno debe de saber y aprender hasta qué punto llegar, y que nos movemos por lo que sea, porque haya un Dios, porque el universo así lo quiere, porque hay una fuerza que lo estimula, y tener muy presente que como hay un karma, hay un dharma. Acláranos lo del karma y el dharma para quienes no conocen esos términos. Dícese de karma las cosas malas que uno hace que se devuelven, y el dharma es las cosas buenas que se hacen que se devuelven. Ajá. El dharma en Oriente, en el sistema budista de creencia religiosa, o la concepción budista, pues más exactamente, para que lo saquemos de la religión, porque el budismo es más espiritualidad que religión, en su forma más pura, ¿cierto?, más elaborada. El dharma es la realización. El karma es justo aquello que dejo empezado y tengo que terminar. Y entonces, si ya fui verdugo, entonces paso a ser víctima. Si ya fui víctima, puedo pasar a ser verdugo. Y entonces nos pasamos así como en unos ciclos de repetición. Entonces ahí viene lo que les iba a aclarar, Yesenia, y muy, muy importante lo que dices. Nosotros lo llevamos a un punto más allá, ¿cierto? Ni malo ni bueno, ni malo ni bueno. Esto pasa por algo. Miren, entonces nos salimos de la dualidad. Si no es malo ni es bueno, es algo que yo tengo que pasar o por lo cual estoy pasando, pero no me quedo a repetir, porque entonces viene la pregunta que ya no lo juzga, sino que lo cuestiona. ¿Sí? Entonces ya lo polarizamos. ¿Cómo lo polarizamos? A ver, esto es muy importante, el conocimiento por asimilación de experiencias. Vamos a la clarificación. Si yo adopté la posición de víctima, eso no es bueno ni es malo, ¿sí? No, es que yo soy el pendejo, que entonces le pongo
la espalda al otro para que me dé, es que yo llamo a que esto suceda. No, ¿por qué lo estoy llamando? ¿Por qué lo estoy convocando? ¿Qué pasó conmigo? Entonces miren, nos salimos de la dualidad y vamos a sacarle ventaja, que aprendo del asunto. Y cuando ya estoy aprendiendo o reconozco que elegí la experiencia para aprender, entonces dejo de repetir. Porque entonces lo que me convoca es, ¿voy a seguir en lo mismo o puedo salir de ahí? No, si lo elegí para aprender, entonces ya lo asimilé, ya entendí, ya es hora de darle salida a esto. No hay por qué seguir en la misma rotonda sin sentido, degradándonos y degradando a los otros. Bueno, digo los otros porque, miren, es una cosa terrible, Uno cree que es una cosa individual. Si yo me degrado, degrado la humanidad, degrado el planeta, degrado el universo y, diría un creyente, degrado a Dios, ¿sí? Si yo me degrado, estoy degradando aquello en lo cual creo. Y obviamente, si vine a vivir esta existencia es porque ya creo en lo significativo que eso representa existir en humanidad o existir en esta esfera de la realidad. Si yo lo valoré, entonces lo reconozco en esa valoración, y eso es lo que yo creo. Dijéramos que la creencia en este sentido viene desde el punto de vista de la valoración. Si yo valoro la vida, entonces me atrevo a vivir, ¿cierto? Esto es muy bello porque nos lleva por otras coordenadas diferentes a las que hemos aprendido, ¿cierto? Yo valoro la evolución, ¿cierto? Entonces busco el conocimiento para poder evolucionar, ¿sí? Yo valoro la conciencia, entonces busco el conocimiento que me permita avanzar en realización y en conciencia. Yo valoro a las personas, entonces ya valoro lo que soy. Entonces busco estar en interacción y apoyar a otras personas que me permitan avanzar, porque esto es muy significativo. Yo avanzo a través del avance de los otros. Los otros avanzan a través del avance mío. Miren ustedes, es porque nosotros hemos comprendido, nosotros, nombro todos mis yoes, es porque nosotros hemos comprendido estas cosas que queremos compartirlas con la gente. Y en la medida que las compartimos, las ponemos en claridad y las hacemos circular, ¿cierto? Pero en la medida que ya yo me permito hablar de esto, entonces ya empiezo a verlo con otras aristas. O sea, aparecen, ¿no?, otros umbrales de realidad que me llevan en diferentes direcciones. Y lo que hoy estamos nombrando puede que no se haya aclarado en todos los programas que llevamos hechos en esta emisora, ¿cierto? Puede que no se hayan aclarado. Y hasta ahorita ustedes apenas lo vengan a aclarar. O sea, el hecho mismo de que estemos aquí tratando de conectar conocimientos, conceptos y cosas prácticas de la vida cotidiana nos permite direccionar o entender o abrir umbrales de conocimiento que nos abren a realidades nuevas. Entonces miren ustedes la importancia, y lo digo es por si usted se permite evolucionar, los demás se lo van a permitir también. Pero si usted no se permite evolucionar, entonces los demás dicen, no, pero este fulanito de tal, imagínense, Yesenia no quiere evolucionar, pero tiene unos sobrinitos que la admiran, tiene unos hermanos menores que la admiran, unos padres que la admiran. Y entonces, como Yesenia no sale del mismo atolladero, entonces, ¿qué van a decir ellos? No, pues es que hay que ayudarle a mantener la enfermedad.
¿Cómo así? Sí, cuando no evolucionamos, invocamos y convocamos las voluntades que todavía no toman su rumbo propio para que nos ayuden a cultivar en complicidad nuestro propio malestar. Opa, eso es, se me pone la piel de gallina, como dice Amaro González. No, es muy importante que lo entendamos, porque hay un dicho que nosotros utilizamos bastante y es: permítete tu brillo, que el universo se encarga del resto. Óiganlo bien, permítanse su brillo, que el universo se encarga del resto. No, que es que yo no salgo adelante porque es que tengo una hija. No, la hija nada tiene que ver. A ver, ella también es responsable de su propia existencia. Usted puede apoyarla, pero no hacerse cargo de ella. Además, si su hija está hundida en la cárcel o está hundida en las drogas, o el hijo, lo que ustedes quieran, si ustedes van a respirar por la nariz de ellos, obviamente se tendrán que hundir con ellos. Y es lo que generalmente hacemos. Es una cosa de solidaridad absurda. Es una solidaridad que se convierte en complicidad. Y la complicidad en el sentido más negativo del término, porque entonces yo te ayudo a cultivar la enfermedad y te convierto, oígase bien, te convierto en el pretexto para yo no avanzar. Enférmate, porque es que yo me estoy encontrando conmigo mismo y yo no sé qué hacer con mi vida. Tengo miedo a lo que estoy encontrando. Entonces, enférmate para yo ocuparme de ti. Y entonces el otro trae a la casa una invalidez. Ay, me empezó una ciática. Ay, ya no me puedo parar. Ay, conseguíme las muletas. Mi hija, vaya al San Vicente y consígame unas muletas alquiladas, que es que ya no puedo estirar la pierna. Bueno, discúlpenme si lo pongo un poco en broma, pero es para que entendamos de que esto hace parte de la vida diaria. Cerrando el tema, entonces, queremos entonces proponer de que hay que alinearse en cuanto a el sistema emocional, el sistema imaginario, que es el mismo sistema de lenguaje que yo manejo, habito y que reproduzco, pero a la vez como estoy inserto en una sociedad, regida por 4 paradigmas, entonces tengo que confrontar los paradigmas para poder establecer lo que podríamos llamar la coherencia interior, saber en qué realidades que estoy habitando para ser en presencia y en conciencia. Bueno, les dejo por ahí, este tema lo continuaremos, esto es un inicio de una serie de programas que estaremos haciendo sobre este tema, porque les cuento pues que saqué un libro que ya está en el horno, está calientico, está que sale, que se llama El deseo de sanar, principios o caminos de iniciación espiritual. Entonces vamos a estar hablando de todo esto porque, bueno, la espiritualidad es el reconocimiento de la propia vibración y la conexión con cada uno de los elementos de la energía cósmica, de la conciencia, de Dios, de lo que ustedes conciban, pero tiene que ver con eso que nos conecta con esa otra realidad que, pareciendo fuera de nosotros, está dentro de nosotros, y somos nosotros los que tenemos que potenciarla si nos hacemos responsables. Bueno, les deseo un feliz día, muchísimas gracias por su escucha y por seguirnos a través del Face, a través de YouTube, a través de la emisora Zipa Estéreo.
Yesenia, un feliz día, un buen día para los oyentes. Buenos días, Abraham. Igualmente, doctor Fernando, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión del programa ¿Por qué enfermamos? Feliz día y feliz tarde a todos nuestros oyentes, y recuerden que el programa tiene repetición a las 9 de la noche. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días, a toda hora, en todas partes, en las tragedias y en las celebraciones, Con quienes gozan y con quienes sufren. Soy periodista. siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo.